Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? En el programa de Nuestra Voz del día de hoy, primero vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió en la semana, porque semana tras semana está teniendo un ritmo y un efecto multiplicador. Digo ritmo y efecto multiplicador porque, a ver, ¿qué es lo que no ocurrió? El tema de la guerra, que fue condenada por nosotros en el sentido de, como decía León Gieco, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y también, de alguna manera, ¿por qué no nos paramos en el medio de la grieta y metemos la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de la grieta, como si no la tuviéramos en nuestro país? Punto número uno. Punto número dos, pero está relacionado con el primer punto, es la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación, donde nos va a decir, después de la pandemia, nos dijo, después de la pandemia, sobre qué piensa trabajar. Lo más destacado es inflación y pobreza como los grandes desafíos, pero sobre qué piensa trabajar en los 2 años de gobierno que le quedan, y yo corrijo, 2 años le quedan o le queda 1 año, porque el último tramo es escenario electoral y cuando para elecciones se trabaja de manera diferente, ¿no? Por eso en el programa del día de hoy tenemos 2 invitados. El primero es Ramón Prades, que es analista político, y el segundo, a través de una comunicación vía Skype o vía herramientas multimediales, si te gusta más así, vamos a estar con Pedro Peretti, que nos va a comentar cuál es su posición con respecto a la Empresa Nacional de Alimentos. Ahora sí, Ramón, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchaste la breve introducción que hice, bueno, de estas semanas que tiene un ritmo y un efecto multiplicador. Está relacionado con la comunicación política, la comunicación del gobierno, atado a la gestión del gobierno, ¿no? Para poder ordenarlo, ¿te parece que comencemos por lo más reciente, que fue el discurso de apertura de las sesiones ordinarias? Sí, mira, antes déjame decirte que el otro día leí en internet una persona que decía, basta, no quiero vivir más sucesos históricos, la pandemia, la guerra, la confrontación, la grieta. Yo creo que eso, a modo de chiste, expresa un sentimiento genuino de gran parte del pueblo argentino, que es intentar pacificarnos, generar tranquilidad. Necesitamos tranquilidad, paz. Y en ese sentido creo que el discurso del presidente de hoy fue un discurso que intenta proyectar los próximos 2 años. Coincido con vos en tu introducción, quizás sea 1 año y medio, porque después entramos en la vorágine justamente electoral que no permite estabilizar la economía, pacificarla, tranquilizar a todos los actores. Pero yo creo que el presidente hizo un buen análisis, o sea, un diagnóstico de lo que pasó estos 2 años, no quitándole el cuerpo a los problemas, es decir, en un momento, por ejemplo, él mencionó que el salario creció 3% en este periodo de gobierno suyo, en esta mitad del periodo, pero que eso no alcanza, que eso no es suficiente. Me parece que tener un diagnóstico claro de la realidad y no pretender decir cosas que no son, habla bien de él. Y después, lo central del discurso me parece que es intentar enfocar la agenda de futuro de la Argentina en lo que yo considero, como argentino y como analista político, que son las claves para el desarrollo. A ver, ¿cuáles son? Y la educación, la ciencia, la tecnología, las exportaciones, en definitiva, todo lo que ata las capacidades nacionales. La Argentina está viviendo un proceso de endeudamiento importante desde hace muchos años, un problema de la deuda externa, un problema con el déficit fiscal. Ahora, nosotros siempre estamos, como dicen en el campo, corriendo atrás de la coneja. Siempre estamos viendo el problema, nunca estamos intentando construir las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones, y lo hablamos cuando vine, me invitaste gentilmente antes acá, son de largo aliento. Ahora, lo que nosotros planteamos, o yo planteo en particular, que en algún momento tienen que empezar. En algún momento hay que empezar a pensar que, por ejemplo, 250.000 barriles de crudo por día en Vaca Muerta es el 1%, y eso puede generar un horizonte de futuro que nos saque el problema de la deuda, pero no de la deuda solamente con el FMI o con los acreedores internacionales, con la deuda social, con la deuda del 45-50% de pobreza, porque es ridículo discutir un punto más, un punto menos. Nadie en la Argentina, en su sano juicio, nadie de los racionales, lo que yo llamo los racionales, lo que quieren construir en esta integración de unidad nacional tan necesaria, no puede estar conforme con este nivel de pobreza y de deterioro social o el problema de la inseguridad. ¿Puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. El paréntesis con una palabra tuya, no con otro tema. Hablaste de los irracionales. ¿Vos no ves que hay irracionales
dentro de la oposición y dentro del oficialismo? Absolutamente. Hace un tiempo que vengo planteando en varios lugares que hay dos conjuntos que orbitan, ¿no? Que todo el mundo los conoce, que es el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio, y adentro de cada composición hay posturas muy mezquinas. Algunos son irracionales porque no entienden de política, entonces suelen ser agresivos con la sociedad, con sus compañeros legisladores, con lo que lo rodean. Y yo creo que después hay otros que son mezquinos en términos de la utilización para beneficiarse. Es decir, ponen en riesgo situaciones del país para beneficio propio. Ejemplo, lo que pasó hoy con respecto a la oposición cuando se levanta parte de la oposición, ¿no? Digo, cuando se levanta en el discurso del presidente. Después hay otros actores como Monzó, Manes, por ejemplo, que hablan de una visión estratégica, de escuchar al otro, de construir puntos en común. Lo mismo pasa del otro lado del mostrador. Y hay cosas que son realmente muy preocupantes. Por ejemplo, que la Argentina traslade ese nivel de grieta y de irracionalidad a la arena de la política internacional me parece alarmante. Me parece realmente alarmante porque hay temas que son muy sensibles. Esta extrapolación a una guerra, ¿no? Absolutamente. Llevar todo al chiquero, todo al barro de la grieta, es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo a la hora de construir adhesiones muy efervescentes, ¿no? Fanatismos muy efervescentes. Ahora, después los resultados son peligrosos. Esto está muy estudiado cuando se empezó a trabajar sobre la microtargetización, es decir, un mensaje para cada oyente, ¿no? A vos que sos de tal lado te voy a decir lo que quieras escuchar. Si te gusta la pesca te voy a mandar una campaña de fake news diciéndote que voy a prohibir la pesca. Es decir, ejemplos de eso, ¿no? Que se ha visto. Muchos intelectuales, observadores, críticos, pensadores a lo largo y a lo ancho de todo el planeta empezaron a decir, ojo con esto, que te puede hacer ganar una elección, ¿no? Pongo el caso de tanto de Estados Unidos, de Europa, de Rusia mismo, digamos, no distingue clases esto, pero después es muy difícil construir consensos necesarios para gobernar los países, porque los países se gobiernan dentro de los medios, dentro de los centros nacionales, con escalas de abstracción que te permitan unir a las naciones. Volvemos a repasar y después, si querés, seguimos con el discurso y con el tema de la guerra. Pero tenemos la coalición Frente de Todos, la coalición Juntos por el Cambio, y te voy a utilizar una palabra, síntesis. En Juntos por el Cambio, a pesar de que se matan, cuando fue presidente Mauricio Macri, siempre lograron una síntesis. Algunos se llamaron al silencio, algunos salieron, algunos se fueron diciendo reivindico la rosca política, el caso Emilio Monzó, pero siempre veo una síntesis. Veo que en el Frente de Todos hay diferencias, pero no veo síntesis. Todavía no quedó en el olvido, a ver, no digo del oficialismo, no quedó en el olvido de los indiferentes, que en una elección votaron a uno, puede ser Mauricio Macri, en otra lo votaron Alberto Fernández. Aquellos indiferentes donde no militan de un lado o del otro, sino lo que consideran que es mejor para ellos. El tema, estamos gobernados por un muñeco, por un mequetrefe. Lo dijo alguien de la coalición gobernante, ¿no? Que sigue estando y sigue emitiendo juicios de valor, ¿no? Y esto se extrapola a un montón de diferencias que puede haber, ¿no? Término más allá de despectivo, en cualquier coalición puede haber, pero nunca con estas características, inclusive peor se agravaría si este audio exprofeso lo dio a conocer, debilitando más al referente de su propia coalición, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Vemos que en Juntos por el Cambio hay una síntesis y como que vamos a ver ahora si a partir de este acuerdo, con todas las contradicciones que tiene un acuerdo, como cualquier medicamento tiene miles de contradicciones y tiene efectos colaterales, ¿sí? O como dijo Sergio Chousa, que no es amante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que no quedaba otro, y más grave es que exista una brecha del dólar y que impulse los precios internos y que tengamos corridas inflacionarias mensuales de otros valores. Bueno, ¿qué pasa con la falta de síntesis del oficialismo? Creo que Juntos por el Cambio aprendió a utilizar una herramienta que inventó el Frente para la Victoria. A ver, fueron las PASO. Tan sencilla y simple como eso. Ahora se llama Frente de Todos, pero en su momento Abal Medina, cuando era jefe de gabinete, introdujo las PASO
Y la oposición ha logrado, si vos te acordás seguramente, Mariano Grondona hace muchos años hablaba de aprender a votar, Sí. ¿no? En una clara subestimación al pueblo argentino. Al pueblo argentino, Pero sí. lo que él inducía era la posibilidad de que la oposición, el antiperonismo en ese momento, lograra construir una fuerza, cualquiera sea, que le pudiera ganar. Es decir, elegir al mejor segundo. Sí. El peronismo siempre fue la primera minoría en la Argentina. Bueno, todos los que no son peronistas, júntense alrededor de alguien y gánenle. Eso se introdujo en el gobierno del Frente para la Victoria y no se utilizó. Pero sí la oposición lo hizo. Entonces, cuando nosotros vamos a una PASO abierta, es una encuesta que le permite saber a toda la sociedad cuál es el mejor segundo. Es decir, cuál de la oposición o antiperonista, para simplificarlo, ¿no?, puede ganarle al peronismo. Eso lo que hace es ordenar las fuerzas hacia adentro. Naturalmente, ese ordenamiento no está exento de rispideces. Yo no creo que, y se ve a cielo abierto, las peleas que existen, inclusive entre partidarios de la propia fuerza. Macri contra Bullrich, por ejemplo, Obviamente. operándose en todo Bullrich momento. contra Horacio Rodríguez Larreta y más. Pero sin embargo, fíjate que hay una síntesis. Se levantaron todos. No dijeron yo me quedo y se levanta, ¿sí? O sea, en las sesiones. O sea, hay una síntesis con respecto. Bueno, salimos todos al unísono con un discurso duro. Y salieron al unísono con un discurso duro. Le dijeron, no, pará, se fue, nadie dijo, se fue de mambo, diría un chico, se fue de rosca Patricia Bullrich. Nadie salió a contradecir eso. En todo caso, entre ellos mismos, pero no cuando, o sea, tienen una definición clara del adversario. Y acá, cuando uno escucha del oficialismo que el adversario es el propio otro integrante del oficialismo, y aparte del adversario es la oposición, ese 30% que vota uno y al otro dice, ¿qué pasa acá? Sí, dos matices te agrego a eso. La primera, se levantó el PRO, Sí. no toda la coalición. Es verdad, es correcto. Digamos, yo lo escuché a Facundo Manes, crítico en partes del discurso, pero por ejemplo él dijo públicamente que aplaudió la enorme inversión que va a hacer la Argentina en ciencia y tecnología. Yo creo que hay elementos de la sociedad, de la representación política, que permiten encontrar puntos de acuerdo. El segundo matiz, creo que su base electoral, y esto está medido claramente en las encuestas, es más anti que pro. Es decir, galvaniza la oposición, la bronca hacia el kirchnerismo, la figura de Cristina, la figura de Máximo, la figura de la Cámpora, por sobre la adhesión a un propio. Eso yo creo que los obliga naturalmente a tener siempre posiciones muy violentas, ¿no? Que eso se expresa mucho. La construcción del adversario, disculpame, hagamos el contrapunto. No, pero no porque no comparta con vos, pero sin embargo para que reflexionemos todos, o sea, acá ustedes, Ramón y en el caso mío. La construcción del adversario permanente lo vino trabajando el kirchnerismo durante mucho tiempo. Siempre estaba la construcción de un rival, de un adversario, hasta que construyeron el rival Macri que ganó y que sorprendió. ¿Sí? Coincido y si querés aporto un dato. Yo creo que la construcción del adversario en términos productivos, como fue el caso del campo, fue un error grosero. Yo no lo compartí y no adherí a eso y me parecía que era un error, un principio del fin. Inclusive hubo otras construcciones de adversarios, como por ejemplo la burocracia sindical, construcciones de adversarios que anteceden. Es una estrategia. La burocracia sindical que hizo que un dirigente gremial de camioneros diga que Mauricio Macri parecía peronista. ¿Sí? Absolutamente. Fueron errores que yo creo que, por lo menos en la mayoría del arco político del Frente de Todos, se interpretaron y se interpretaron bien. Y Alberto es el resultado de esa síntesis que vos decís que faltó. Lo que pasa es que no fue una síntesis electoral, sino que la toma de decisiones de ese proceso de síntesis fue una síntesis de una definición de un sábado a la mañana. Entonces yo creo que eso naturalmente genera algunas rispideces. Pero déjame cerrar con el tercer elemento de por qué la oposición, como vos decís, se abroquela y no discute. Yo creo que es ineludible, y hoy se ve y toda la gente lo ve, el nivel de terror que genera Macri hacia dentro de su propio bloque. Es decir, lo que pasó con el Gestapro y lo que pasa naturalmente con una maquinaria descomunal de espionaje que Macri puso en función del control no solamente de los opositores, que estarían muy mal, sino de los propios. Yo creo que hicieron mucho silencio los propios. Hay un pacto de silencio que
que yo no he visto en la fuerza política del justicialismo. Es decir, cualquier persona que recorre despachos oficiales, que forma parte de una reunión, sabe que por lo menos a puerta cerrada, todo el mundo sabe que se critica a Cristina, se critica a Máximo, se critica a Alberto, se critica... Yo creo que a la hora de Cambiemos eso es bastante diferente, porque el nivel de terror que ha ejercido producto de esa maquinaria es muy fuerte. Entonces hay que ver si algunos se quieran levantar o los levantan. Clarísimo, clarísimo. No, quería agregar, la única persona que se levantó es una periodista, Nancy Pasos, porque su ex marido y sus hijos fueron espiados, ¿no? Pero no fue tan contundente como Nancy Pasos, digo, Santilli, ¿no? Sí, o el caso mismo de Larreta. Digo, Larreta, que es un referente político, jefe de una ciudad que es casi una provincia, ha sido espiado también, hay fotos, hay documentos, él lo sabe, ya es público, no es que es un... Y no ha levantado la voz. Hay muchas referencias de eso, María Eugenia Vidal lo mismo, sus hermanos. Realmente ha sido un proceso bastante oscuro en ese sentido. Ramón, muchísimas gracias por haber venido al programa, ¿eh? Muchas gracias a vos. Señores, no se vayan, que en instantes vamos a tener una entrevista con alguien bueno, conocido de la casa, que nos va a hablar de, a ver, ¿qué le parece? ¿Cuál es su punto de vista de que nuestro país tenga una empresa nacional de alimentos? Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y continuamos en Nuestra Voz. ¿Y saben a quién tenemos? Porque yo dije productor agropecuario, con Pedro Peretti. Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, Gustavo, ¿cómo andás vos? Un gusto, che, gracias por el llamado. Hace mucho que no hablábamos. En absoluto, al contrario, claro, pero como te veo en otros medios, digo, ¿no será que nos está abandonando? Pero no, eso no es verdad. Escúchame, no, Pedro. Pedro, Empresa Nacional de Alimentos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué sí? Sé que sos un defensor férreo de esa idea, pero ¿por qué sí? La primera pregunta. La segunda, ¿en cuánto tiempo es implementable? ¿Sí? Y si querés, un tercer aspecto que yo lo veo en la ciudad autónoma y en el conurbano, que es el tema de los productores, los pequeños productores, los de frutas y principalmente de verduras en esta zona, ¿no? Donde a ver si se puede armar o no una empresa nacional de alimentos que establezcan precios de referencia. Bueno, es una pregunta vasta. Yo creo que es absolutamente necesario que la Argentina tenga una empresa nacional de alimentos, que sea una especie de faro, de monitor, de empresa de referencia y que también esté vinculada con el comercio exterior. Yo creo que eso fue la idea original de Vicentín. Ahí estaba todo en Vicentín. ¿No es cierto? Sí. Y por eso fue tan doloroso el hecho de haber retrocedido en esa gran empresa, porque ahí tenía puertos, tenía una aceitera, tenía el frigorífico. Empresa Nacional de Alimentos, todo depende de lo que uno quiera hacer. Ahí están los plazos, los tiempos, la inversión, ahí está todo. Depende de lo que uno quiera hacer. Vos podés hacer una empresita que distribuye alimentos, puede hacer una gran empresa como tuvo la Argentina. La Argentina tuvo grandes empresas productoras de alimentos. A ver. Frigorífico Lisandro de la Torre, por darte un ejemplo. Ya es parte de la historia. Fue creado por Marcelo Torcuato de Arbal en el año 1923 y fue privatizado y privatizado por Frondizi en el año 1959. O la CAP, la Corporación Argentina de Productores, que llegó a tener 10 frigoríficos en la República Argentina. Los más conocidos, La Negra, Cuatrero, eran los frigoríficos más conocidos de los 10, 12 que tuvo en todo el país y que fue disuelta y eliminada primero por la Junta Militar, porque la CAP dependía de la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Carne fue cerrada por la tríada de Menem, Cavallo y Felipe Solá, que cerraron definitivamente la Junta Nacional de Carne y nos dejaron sin posibilidad de tener una empresa productora de alimentos.
Bien. Entonces, a mí me parece que es absolutamente necesario que el Estado argentino tenga un frigorífico como punto de referencia para el precio de la carne y Bien. para la deportación del precio de la carne, tenga una aceitera, ¿eh? Para tener una referencia sobre el precio del aceite, me parece cosas imprescindibles, tenga una exportadora propia de grano, creo que puede ser en consonancia con lo que está haciendo YPF Agro, que es una empresa estatal, que ha exportado por 1 millón y pico de toneladas el año que viene, el año pasado de cuestiones agropecuarias. En fin, depende mucho de lo que se quiera hacer. Pedro, es mucho más difícil. Pedro, dijiste entonces, Sí. frigorífico, para marcar puntos, frigorífico, Sí, dale. aceitera, exportadora de granos. Justo te pregunté algo que es el tema de las verduras, ¿sí? Contanos un poco del mercado de las verduras, la volatilidad que tienen los precios, o sea, ninguna referencia que hay. ¿También no es necesario trabajar ahí? Sí, por eso te lo dejaba para el último. Dale. Yo creo que ahí es mucho más difícil armar una empresa nacional de alimentos. Ahí no. Yo ahí lo que armaría son mercados de cercanía, una ley de acceso a la tierra y mucho apoyo a los productores agropecuarios. Creo que ahí yo lo trabajaría si fuera gobierno desde ese lugar. Dictaría una ley de acceso a la tierra que ya tiene medias sanciones en la Cámara de Diputados, que es la de la Unión de Trabajadores de la Tierra, para que los pequeños productores tengan acceso a la tierra. Ahí conveniaría con los municipios para armar mercados de cercanía Eso y generaría más productores. Totalmente de acuerdo, pero sin embargo, la misma gente, no importa la condición de pequeño productor y demás, vos ves la volatilidad que tienen los precios. Subió el tomate tanto y después bajó, pero no sabes cuánto bajó. Te subió, no sé, la rúcula tanto y después no sabes cuánto bajó. O sea, siempre que los precios se suben, cuando bajan no quedan en la posición anterior. Y no solamente, siempre saben que tenés oferta y demanda y la especulación con el sobreprecio de inflación, ¿no? Por eso digo, es un mercado también que con el tema precios tracciona. Bueno, pero por eso mismo ahí tenés otros instrumentos de intervención. Vos ahí podés comprar, la compra pública. Bien. Podés comprar todos los días en el mercado y tratar de manejar los precios. El Estado tiene posibilidad de comprar. Yo creo que una ley de compra pública es muy importante en la República Argentina. Y sin embargo, la tenía Brasil. Brasil en la época de Lula había dictado una ley de compra pública que se obligaba el 30% de la compra pública del Estado brasileño debían comprársela pequeños y medianos productores. Bueno, vos con la compra pública podrías orientar el desarrollo de pequeños productores en estos rubros que lo estamos hablando. Que son rubros muy importantes, ojo, que la lechuga, el tomate, la papa, sí, la cebolla, esos 4 puntos, esos cuatro elementos sí, son el 40% de la dieta de una familia, ojo, y impactan directamente los precios. Sí, no, de la dieta Son en fibras, que es el complemento de las proteínas, ¿no? Así es, o sea que ahí se puede tener una política pública y además hay que propiciar que los municipios se metan en... Mirá, yo en la época, ahora, hace 15, 20 días, estaba ahí en el bar donde yo paro, de Defensa y Belgrano, con el dueño del bar, que se llama Alberto Fernández, casualmente, y en ese momento estaba bajando el cajón de lechuga. Me dice, mirá el cajón de lechuga que estoy bajando, 1.000 pesos el kilo. Y yo hablé, de ahí por teléfono lo llamé al intendente de Máximo Paz, que es donde yo vivo, Sí. que tiene organizada una pequeña empresa municipal de verduras, que produce pimiento, tomate, lechuga y rúcula, entonces 4 o 5 cosas en 2 invernáculos que abastecen, 2 invernáculos, ahora va a ser 3 más, son 5 o 6 invernáculos que abastecen todo el pueblo, y el precio que te daba la lechuga en Máximo Paz en ese momento era 150 pesos el kilo. Ya la diferencia. Sí, totalmente. Bueno, vos dijiste, a ver, vamos a hacer una comparación para que la gente... Los municipios se vinculan. Lo que pasa es que los municipios acá se desvinculan, todo el mundo se desvincula del problema, y acá el tema es que la verdura, uno tiene que recorrer, el verdulero tiene que recorrer grandes cantidades de kilómetros, perderse todo el día para ir a buscar la verdura Para buscar a precio. sitios que a lo mejor 100, 150 kilómetros, y se puede producir ahí nomás. Y eso es lo que hay que tratar de ir, a la producción de cercanía. Me parece que esa es una política pública intensa, financiada, con productores de rostro humano, y trabajar sobre eso. Clarísimo, Pedro, clarísimo. Bueno, una conclusión final para cerrar la nota. Bueno, sí por Empresa Nacional de Alimentos. Cuando decís que tiene que haber una aceitera, un frigorífico, una exportadora de granos y demás, el tema de la figura del fideicomiso, ¿te convence o no te convence?
Bueno, depende para qué. Sí. El gobierno va a sacar en la próxima semana, seguramente va a firmar un fideicomiso sobre el tema del trigo para tratar de administrar la volatilidad en el tema del trigo, que es un tema muy importante en la República Argentina, porque nosotros estamos consumiendo 90 kilos per cápita de derivados del trigo, querido Gustavo, que Sí. es mucho. Consumimos 47 90 kilos de kilos per carne, cápita. 90 kilos per cápita de derivado del trigo, de harina. El gobierno va a hacer un fideicomiso para fideos y para harina 000 para garantizar el precio. Lo va a capitalizar con, no se sabe si 0,50, un punto de las exportaciones. Y bueno, se está discutiendo eso, en este momento se está discutiendo eso y se está viendo de qué manera se organiza, pero me parece muy importante porque el trigo va a tener muchas dificultades producto de este conflicto entre Ucrania y... Bueno, no te olvides que entre Ucrania y Rusia, entre los dos se explican el 20% del mercado mundial de trigo, el 17% del mercado mundial de maíz y el 98% y el 80% del mercado mundial de aceites de girasol. 80%, 80% de girasol. Sí, del mercado de aceite de girasol es el 80%. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿cuántos datos sé que nos diste hoy, Pedro? Bueno, te vamos a seguir consultando. No, cuando quieras es un placer, a vuestra disposición y salud y cosecha para todos y todas. Un gran abrazo y me encanta verte bien, Gustavo. Un gran abrazo. Bueno, y estuvo con nosotros Pedro Peretti. ¿Vieron con qué claridad nos transmite esta información del sector agropecuario? Vienen los agradecimientos. Primero, a la Fundación Atilra, todo lo que están trabajando en todas las líneas de la Fundación Atilra, el ciclo lectivo que va a comenzar, el ciclo académico que va a comenzar este año y todas las actividades culturales que hace la misma, ¿no? Desde ya tenemos también los agradecimientos a quien permite vestirnos en todos los programas, que es Sastrería Windsor. Ahí lo tenemos, @Sastrería Windsor, y a todo el equipo de producción, a Producción Cero, a su director, y me refiero a Charlie, a Diego, a Seba y a la productora Gabriela Aquino. Nos despedimos de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en Nuestra Voz, pero no se tienen que perder la edición especial de los días sábados, donde está la música, la poesía y la cultura, 23:30 horas en esta misma señal.